Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Willy y para mí siempre es una bendición, es un honor compartir con ustedes lo que Dios me enseña a través de su palabra cada vez que Dios me da la oportunidad. Y aunque le confieso que no dejo de extrañarles, pero sé que pronto nos vamos a volver a ver cuando Dios así lo disponga. Sigamos orando por el pastor Jeff, por su pronta recuperación. Pero esta tarde me gustaría compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la misión de hacer discípulos. Cristo nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo los he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días. Cuando escuchamos este pasaje, algunos pensamos, ok, tenemos que ir a un lugar y hacer discípulos. No necesariamente. Algunos son llamados a ir a otro lugar por parte de Dios y predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Otros son llamados a quedarse donde están y predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. No importa donde nosotros estemos geográficamente, la misión es la misma. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que reproducirnos espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir con la gran comisión aquí donde yo estoy, especialmente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo? Permítame sugerirle que una de las maneras simplemente es siendo sus testigos, siendo sus representantes, siendo sus embajadores, siendo embajadores de Cristo. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo, tenemos que dar lo mejor de nosotros para representar a nuestro Señor. Viviendo vidas ordinarias podemos hacer grandes cosas extraordinarias para la gloria de Dios, simplemente siendo intencionales en nuestra manera de vivir. La Biblia nos llama embajadores. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos la tarea de ser embajadores, pero ¿por qué es tan importante esta tarea y por qué deberíamos? Porque deberíamos de ser esta tarea de una prioridad de vida. Para contestar esta pregunta, quiero proponerle que examinemos los versículos anteriores al versículo 20, porque el versículo 20 empieza diciendo, así que está conectando el hecho de que somos embajadores a lo que Pablo estuvo enseñando anteriormente. Para entender el contexto, el capítulo 5 viene siendo una continuación directa del capítulo 4, porque en el capítulo 4, Pablo viene enseñando que nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos la salvación en los vasos de barro de nuestros cuerpos terrenales que se desgastan día a día. Pero también nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo, que aunque este cuerpo se desgasta, el hombre interior, el espiritual, constantemente se va renovando. En ese contexto entra el capítulo 5 diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si Dios nos está dando la promesa de un cuerpo glorificado, mi oración es que mi cuerpo glorificado sea igual de guapo como este que tengo ahora. Pero ese es asunto de ese es otro tema, ¿verdad? Eso es para otro día. Dentro de este contexto, que tenemos la morada terrestre, tenemos la salvación en estos vasos de barro, tenemos esa promesa de un cuerpo glorificado, entramos en el contexto del capítulo 5, en el versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo primero que yo quiero que veamos es que en Cristo es el inicio de la nueva naturaleza, de la nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios no nos remienda. Dios nos hace completamente nuevo. Es una transformación total y completa. En el libro de Romanos 1:20, no sé si usted recuerda, la Biblia dice que la creación habla su eterno poder y su deidad, lo invisible de Dios se hace claramente visible por la creación. Y esto de una transformación total que hace Dios con nosotros, me gusta compararlo con lo que es la metamorfosis. La metamorfosis es simplemente la transformación de una cosa a otra cosa completamente diferente. Tenemos el caso de la mariposa. La mariposa es un gusano, una oruga, que se envuelve en un capullo, pero cuando sale una hermosa mariposa completamente diferente al capullo que era, a la oruga que era. Ese es el poder transformador de Dios. Dios puede transformar y cambiar vidas. El texto dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Dios no está hablando de los problemas, Dios no está hablando de lo físico, todavía tenemos este cuerpo terrestre. Dios está hablando no de lo exterior, sino de lo interior, del corazón. Recuerden lo que dice Isaías 64, el capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, todo lo que usted cree que es bueno, todo lo que usted cree que es justo, dice, nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si no me importa quién tú eres, tú puedes ser médico, abogado, arquitecto, albañil, carpintero, mecánico. No importa lo que tú hagas, sin Cristo, dice la Biblia que somos trapos sucios delante de Dios, pero Dios tiene el poder de transformarnos de trapos de inmundicia a corazones limpios. Dios tiene todo el poder de cambiar los corazones dispuestos a cambiar, y eso es lo que a mí me gusta llamar una metamorfosis espiritual. Pero para experimentar esa transformación se requiere de que nosotros reconozcamos nuestros pecados delante de Dios y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y como resultado de esa nueva naturaleza se puede ver cambios de valores, se puede ver cambios de actitudes, se pueden ver cambios de conductas en la vida de los seres humanos, de la persona. De momento vemos una persona viviendo de manera honesta, vemos una persona siendo sincera, siendo bondadosa. Aquel que solo vivía tomando, ahora el alcohol le es indiferente. O aquel que vivía de parranda en parranda, ahora solamente pasa tiempo con la familia. Aquel que vivía golpeando, maltratando a su esposa, ahora tiene a su esposa en un pedestal. Aquel que no decía mala palabra, ya no dice tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice el egocéntrico? Aquel que solamente pensaba en sí mismo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y ahora solamente solo piensa y se preocupa por los demás antes que él mismo. Esa transformación, mis hermanos, solamente la hace Dios. Solamente la hace Dios. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí, un pequeño paréntesis, porque tenemos que leer cada palabra de la Biblia, cada palabra de las Escrituras. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, no todos están en Cristo. Yo quiero que, esto es muy importante y quiero que lo capten, no todos están en Cristo. Si hay una persona que me está escuchando y no tiene una relación personal con el Hijo de Dios, no está en Cristo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Grábese esto. Todos los seres humanos, cada uno de nosotros, somos criatura de Dios. Dios nos creó. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra somos criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia y esto es muy importante que lo entienda. No todos son hijos de Dios. Creer en Jesucristo no es suficiente. No es suficiente. Muchos creen que Jesús fue un buen hombre, que fue un buen líder, que fue un buen maestro y nada más. Eso no es suficiente. Hay muchos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y es cierto, es el Hijo de Dios. Eso no es suficiente. La Biblia dice que el diablo cree y no va a pasar la eternidad con Cristo. Y el diablo cree que Cristo es el Hijo de Dios. En Santiago, la Biblia dice que los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiemblan. No van a pasar la eternidad con Él. Que usted me diga a mí, yo creo en Jesucristo, eso no le va a llevar al cielo. No es suficiente. La Biblia dice, acabamos de leer, que tiene que recibirlo. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer más recibir es igual a ser hechos hijos de Dios. Recibirlo es aceptar el sacrificio que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario, pedirle que entre a su vida, que lo perdone y seguirle, ser su seguidor para siempre. Eso te da potestad de ser hechos hijos de Jesús. Te da el poder, te da la autoridad, te da la potestad de ser hechos hijos de Dios una vez que tú los recibes. Tú no solamente crees en Él, sino que los recibes en tu corazón. Estás en Cristo ahora, eres un representante una vez que tú haces esto, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segunda de Timoteo 2:5. Si me estás escuchando, si me estás viendo y no tienes una relación personal con Cristo Jesús, que no pase el día de hoy sin que tú arregles la cosa con Dios. En Isaías Dios dice, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como la nieve, blanco como la nieve. Dios puede cambiar lo inalterable. Dios puede borrar lo imborrable, porque ese es el poder transformador de Dios. En Cristo sería completamente nuevo. Y noten, dice nueva, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiempo presente, no lo será en un futuro, es ya es ya, nueva criatura. Y no solo eso, que el versículo de 2 de Corintios sigue diciendo en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto es lo segundo que yo quiero que veamos. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Dios lo originó. No fuimos nosotros mismos. Dios nos reconcilió. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió cuando nosotros, piense esto, aún éramos sus enemigos. Dice Romanos 5:10. Que nos reconcilió cuando todavía éramos enemigos suyos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nos reconcilió por su gracia. Recuerden lo que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay nada que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, que nadie pueda hacer para ir a la eternidad con Dios. Dios lo hizo por su gracia, por medio de la fe. Lo único que tiene que hacer es creer. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo lo hice. Dios originó esa reconciliación. Piensa esto, Dios te ama tanto. Dios nos amó tanto que en vez de eliminarnos por completo y empezar de nuevo cuando Adán pecó, y empezar de nuevo, simplemente mandó a su Hijo a sufrir lo que usted y yo jamás vamos a experimentar para reconciliarnos con Él. Ese es Dios. Pero noten que el llamamiento
a la salvación, cuando Dios te llama, cuando tú eres salvo, es también un llamamiento a participar de la obra del Señor. De la obra del Señor. Porque dice que Dios nos reconcilió. Él nos reconcilia y nos da un propósito de vida. Porque dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Y nos dio a ustedes y a mí el ministerio de la reconciliación. De la misma manera, de esa misma reconciliación que yo experimenté con Dios, es ahora mi propósito de vida. Es mi carga reconciliar a los demás con Dios, porque Dios me dio ese ministerio de la reconciliación. Te pregunto, ¿es esa tu carga? ¿Es esa tu carga? ¿Tienes tu carga por aquellos que no conocen a Cristo Jesús? Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y aquí nos da una poca definición de qué es el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, el ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No importa lo que tú hiciste, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuántas veces lo hiciste, si vienes a Dios arrepentido, Dios te perdona y se reconcilia contigo. Ese es el ministerio de la reconciliación en Cristo. Por medio de Cristo, Dios te perdona, Dios te limpia. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dice, nos encargó a nosotros el ministerio de la conciliación. Nosotros llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación por medio de la palabra de la reconciliación. Es nuestra responsabilidad que la gente sepa cuán real es Cristo en tu vida, especialmente en este tiempo, especialmente ahora. ¿Qué tan real es Cristo Jesús en tu vida? En tu vida, aún en medio de esta pandemia, especialmente en medio de esta pandemia, ¿qué tan real es tu Señor? En quien tú depositaste tu fe. ¿Tú le cuentas a la persona que Él te hizo una nueva criatura? ¿Que te reconcilió con Dios cuando tú eras su enemigo? ¿Que te reconcilió con Dios pagando un precio que tú nunca, jamás puedes pagar? ¿Le cuentas a los demás que tienes el don de la vida eterna? Que Dios te dio vida eterna y que por medio de Cristo los demás pueden tener vida eterna. Piensa por un momento. Ministerio de la reconciliación. Dios en Cristo reconciliando el mundo. ¿Okay? Ahora, Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, reconciliando al mundo con Dios. Eso es demasiadamente importante. Eso es sumamente importante y espero que se esté dando cuenta de lo importante que es esto. Nosotros somos ese puente. Somos el puente entre el mundo perdido y Cristo su Señor y Salvador, que murió por ellos. Nosotros somos ese puente. En Cristo somos, dice la palabra, somos nuevas criaturas. Dios nos reconcilió dándonos la gran tarea de, así como nosotros fuimos reconciliados, reconciliar a otros por medio de testificar las grandes maravillas que Dios ha hecho y hace en nosotros y a través de nosotros en nuestras vidas. Así que, dice el versículo 20, porque nosotros tenemos esta salvación en estos cuerpos de barros, porque nosotros tenemos vida eterna, porque Cristo nos hizo nueva criatura, porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, porque Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, Cristo en nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Ahora somos sus representantes. Como resultado de la nueva naturaleza, ahora tenemos un nuevo propósito de vida y una tremenda responsabilidad. Tenemos la tremenda responsabilidad de compartir esta nueva vida, esta nueva naturaleza. ¿Qué es un embajador? Te pregunto. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de su país en un país extranjero. Es un mediador entre su país
y el país donde está viviendo. Es uno que hace todo a su alcance para promover el bienestar de su país. Es uno que representa siempre su país lo mejor posible, donde quiera que vaya. Eso es un embajador. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Efesios 2:19. Somos ciudadanos del cielo y representamos a Cristo en dos maneras. Grábese esto. Nosotros representamos a Cristo de dos maneras, con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestras conductas. Y siempre lo estamos representando, ya sea para su gloria o para manchar su nombre. Piensen esto, si usted está en Cristo, si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús, usted siempre está representando a Cristo. Usted es un embajador 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, incluso el año bisiesto. Te pregunto, ¿cómo lo estás representando? Porque siempre lo estamos representando, ya sea para su gloria o para manchar su nombre. Siempre lo estamos representando. La pregunta es, ¿cómo lo estamos representando? En el trabajo, en la escuela, en la familia. ¿Le cuentas a la persona, te pregunto, le cuentas a la persona que Cristo te hizo a ti una nueva criatura? O le cuentas que Dios te reconcilió cuando tú eras un enemigo? Que Dios te reconcilió pagando un precio que nunca jamás te había podido pagar. ¿Le cuentas cómo Dios te dio vida eterna? ¿Le cuentas tú las grandes maravillas que Dios hace por ti de forma diaria? ¿Qué hizo Dios por ti ayer? ¿Qué hizo hoy? Ahora, lo pueden ver los demás sin que tú le digas nada. Los pueden ver por medio de tus acciones, por medio de tu conducta, sin que tú tengas que decirle. ¿Cómo representa a Cristo en tu comunidad? ¿Cómo lo representa? Si usted me dice, la verdad no sé cómo representar a Cristo ahora en un momento tan difícil, involúcrate en proyectos de tu comunidad. Es difícil, no es imposible. Es difícil, pero esto va a pasar. No es imposible. Tenemos que ser buenos representantes en la comunidad. ¿Qué tal administrar a familias que tú sabes que han perdido seres queridos? Eso es ser buen representante. Ayudar a alguien que tú sabes que tiene necesidad económica, quizá tu vecino, que tú sabes que tiene necesidad económica. Eso es ser buen representante. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás y pedirle a Dios que nos abra puertas para poder ministrarle como Dios quiere, como sea necesario que Dios quiera que nosotros le ministremos, porque así estamos siendo buenos embajadores, buenos representantes de nuestro Dios, Simplemente viviendo tu vida cotidiana, tú puedes hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, cuando Él te abre las puertas, cuando Él te da las oportunidades, Dios puede usarte grandemente. Es simplemente las cosas diarias de la vida, en los pasos cotidianos de la vida. ¿En quién estás invirtiendo tu vida? Te pregunto. ¿Hay alguien en la que tú estás invirtiendo tu tiempo, que tú estás invirtiendo tu vida para la gloria de Dios? ¿En quién te estás reproduciendo? Invertir en la vida de una persona es la mejor inversión que como hijo de Dios nosotros podemos hacer. Es invertir en la vida de los demás. El que no participa de la misión de Dios, el cristiano que no participa de la misión de Dios, no es porque no encuentra qué hacer, sino porque el ministerio de la reconciliación no es una prioridad en su vida. Y es lamentable. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo
que estamos en Cristo, somos sus representantes y tenemos todo el poder, tenemos la capacidad, tenemos la obligación de reconciliar al mundo con nuestro Dios y así cumplir con la gran comisión. Tenemos todo el poder y la autoridad porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, viene directamente de Dios. Tenemos todo el poder para hacerlo, tenemos toda la capacidad porque Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio la Biblia, nos dio la iglesia para poder equiparnos y así cumplir con nuestro propósito, con nuestra misión. Y tenemos toda la obligación porque estamos en Cristo. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y nosotros servimos a Dios porque Dios nos amó primero, porque Dios tuvo su vida por nosotros y tenemos esa obligación, es una obligación de amor. Tenemos esa tarea, tenemos esa misión de reconciliar al mundo con Cristo. Tenemos la tarea de ser embajadores y por eso es tan importante, es tan importante y deberíamos de hacer esto una prioridad en nuestras vidas. Hay un mundo que va camino al infierno, un mundo que incluye familiares, un mundo que incluye amigos, que incluye compañeros de trabajo, que incluye compañeros de estudios, que mueren sin Cristo, sin esperanza, sin saber qué va a pasar. Pero nosotros que estamos en Cristo sabemos qué va a pasar y por eso debemos de hacer esto una prioridad de vida. Tenemos que hacer esto una prioridad de vida. Tenemos una misión, tenemos una tarea, tenemos toda la autoridad y todo el poder de parte de Dios para llevarlo a cabo. ¿Qué te impide ser un representante de Cristo? Un buen representante de Cristo, porque ya vimos, siempre lo estamos representando. Pero ¿qué te impide ser un buen representante de Cristo? Salgamos al mundo y seamos buenos representantes. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias porque nos hiciste nueva criatura. Gracias porque nos diste el ministerio de la reconciliación. Gracias porque tú eres Dios. Tú eres bueno, Señor, y tú eres grande y maravilloso. Te pedimos, Señor, que tú abras puertas, que tú nos ayudes, Señor, a ser buenos representantes, a ser buenos embajadores, Señor, a llevar tu nombre, Padre, donde quiera que nosotros vayamos, porque siempre te estamos representando, Señor. Queremos hacerlo lo mejor posible. Señor, abre puertas. Señor, abre puertas. Indícanos, Señor, personas que tú quieres con las que nosotros interactuemos, Señor. Ayúdanos a ser los mejores hijos posibles, Señor, que tú esperas que nosotros seamos. Y si hay alguna persona que me está escuchando, no tiene una relación personal con Cristo Jesús, que no deje pasar este día sin que arregle la cosa con Dios, porque todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Todo esto te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.